A las 9 de la mañana, 38 minutos. Continuamos aquí con ustedes en Revista de la Mañana. Hemos escuchado música, hemos tenido actualidad y, por supuesto, temas a manera de invitados. Y más cuando toca estos asuntos de carácter internacional, de territorios. Carito, usted tiene un invitado muy especial. Así es, Oscar, y vamos a hablar lo que les decíamos hace un instante, porque en la frontera de Colombia y Perú, que nos une el maravilloso y esplendoroso río Amazonas, pues allí el río, desde hace algunos años, empezó a crear una nueva isla, que es la isla Santa Rosa. Y pues en este momento Perú y Colombia ¿Aló? están en una discusión sobre esa isla, sobre a quién le pertenece esta isla. Por eso, para hablar de este tema, está con nosotros un invitado muy especial. Él es Carlos Zárate, que es magíster en estudios amazónicos Seca. también, y es experto y profesor de la Universidad Nacional, a quien lo saludamos con los muy buenos días. Profesor, bienvenido a la UD Estéreo. 9 de la mañana, 39 minutos. Profesor Carlos, muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, pero creo que hay una pequeña confusión. El profesor Carlos Zárate, ciencia, de la Universidad Nacional, que ha sido incluso director de la sede Amazonia en Leticia de la Universidad Nacional. Yo soy Carlos Fonseca, ex viceministro de Ambiente, exdirector de Colciencias, geógrafo, y es posible que tengamos que hacer esa aclaración importante. El profesor Carlos Zárate es otra persona. Yo soy Carlos Fonseca Zárate. Sí, profesor, un pequeño lapsus allí, por ser casi homónimos. Usted tiene toda la razón, profesor, pero si estamos hablando con el que es. Bueno, Adelante, profesor. sí, muchas gracias. Yo quisiera, a veces entrar en los detalles no es lo más importante. Yo quisiera más bien hacer una contribución de carácter conceptual y ético. Colombia y Perú, Colombia y Ecuador, Colombia y Brasil, todos compartimos un pedacito importante de la Amazonia. Los ríos, los ríos reptan, los ríos tropicales reptan, entre otras cosas, es decir, culebrean por varias razones. Una de las razones, aunque parezca mentira, es la rotación y traslación de la Tierra. La Tierra, como sabemos, rota, fuera de eso hace nutación, que es como un trompo baila, y eso hace que entonces la gravedad, el peso del agua, todo eso influye, y acuérdense que hay diferentes momentos en el año en donde estamos más lejos o más cerca del Sol. Eso hace que las fuerzas de gravedad actúen y hace que los ríos repten, vayan para un lado, vayan para otro lado. Pero adicionalmente, la erosión y la deforestación, aguas arriba, hace que lleven muchos materiales que se van acumulando a uno u otro lado del río y hace que cambien entonces el curso. Eso hace que los ríos no se puedan poner en mapa como una cosa que no se mueve. Los ríos se mueven, están vivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto debería hacernos comprender que la naturaleza es absolutamente dinámica y que alegar una propiedad, que esto es mío y que ustedes me lo invadieron, es muy relativo. En cambio, debería ser la oportunidad para estudiar figuras nuevas, novedosas, innovadoras, de propiedad común, compartida, que sea esa isla un sitio de experimento de propiedad binacional en donde los ciudadanos sean peruanos y colombianos al mismo tiempo, en donde podamos hacer proyectos conjuntos entre los países, en los que la amistad de nuestros países sea el factor principal para hacer cosas importantes. Igualmente, por ejemplo, con Nicaragua podríamos tener allá arriba en el Mar Caribe
proyectos de acuicultura, proyectos de arrecifes artificiales para proteger las islas conjuntamente. Deberían ser la oportunidad para hacer un experimento que no sean son límites y que peleamos centímetro a centímetro, sino que sean oportunidades de binacionalidad, de proyectos conjuntos para que vayamos construyendo una relación de vecindad mucho más productiva y constructiva. Es un buen punto que usted dice, señor Carlos, y hay que decirle también a los oyentes que, como usted bien comenta, los ríos están vivos y en cualquier momento, así como está la isla, puede que ya después de un tiempo se cree otra isla o ya no esté esta isla y pase y se cree una nueva. Hablemos un poco de la historia. En el año 29, si no estoy mal, se crea el primer acuerdo sobre la definición y ubicación del canal central del río Amazonas. En ese tiempo se definieron el nombre de las islas que existían. La isla Santa Rosa aparece en qué año después de este acuerdo. Hablemos un poco dónde empezó todo este lío. Bueno, es más que esos pequeños detalles, yo sí quisiera decir que Leticia, por ejemplo, ha estado preocupada de que el río se aleja, ¿sí? Y para Leticia, por ejemplo, es muy importante ser un puerto, sin lugar a dudas, ¿no? Eso pasa. Y entonces eso debe producir también acuerdos de cómo se va a dragar un canal para garantizar que haya agua en Leticia. Esto tiene que ser un diálogo constructivo en donde se van definiendo las intervenciones que se pueden hacer. Eso nos pasa también con Venezuela, nos pasa, como ya lo mencioné, con Nicaragua. Lo que quisiera resaltar hoy, más que esos pequeños detalles históricos que ciertamente tienen valor, es que estamos reconociendo que estamos ante ecosistemas muy dinámicos. Entonces, el punto más dramático que quisiera hacer es que, por ejemplo, el agua de Bogotá depende de la Amazonia, de la deforestación amazónica, lo que se llaman los ríos voladores. Los ríos voladores son en las nubes que vienen cargadas de agua desde el Océano Atlántico en Brasil y que pasan por la Amazonia. Un investigador noble se ha encontrado que 7 veces se descargan las nubes y se vuelven a cargar por la evapotranspiración del bosque tropical y llegan finalmente a los Andes. Pero como estamos deforestándolas en Brasil, como estamos deforestándolas en el piedemonte amazónico colombiano, pues no están pudiendo llegar. Entonces, aquí tenemos que hacer una comprensión diferente a la que ha sido la historia convencional. Tenemos que hacer una definición entre todos los latinoamericanos de entender que nuestros ecosistemas no responden a los límites exactos que nosotros se nos ocurra trazar, sino a unas dinámicas que se están acelerando por el cambio climático, por la pérdida de la biodiversidad, por la deforestación, por la contaminación ambiental. No se nos olvide que el mercurio que están aplicando para la extracción de oro en los ríos amazónicos afecta de aquí abajo, de Ecuador a Perú, pero principalmente a Brasil. Entonces tenemos que hacer una construcción diferente de nuestro entendimiento de cómo trabajan los ecosistemas a nivel planetario y también de cómo concertamos el tratamiento conjunto. Profesor, hablemos también sobre cómo en este caso de la isla Santa Rosa, que está allí como en la mitad entre Perú y Colombia, ¿cuál sería el mejor camino? Usted que fue ministro en uno de los Viceministro, gobiernos aquí en el país, ¿cuál sería el mejor camino para resolver este problema de discusión que tienen, que inclusive ya hasta tomaron a 2 personas colombianas presas que estaban haciendo su trabajo allí en el territorio? Entonces, ¿cómo poder resolver de la mejor manera esta situación? Pues yo creo que sin lugar a dudas, a veces dicen que las comisiones son la forma más ágil para no solucionar los problemas, pero en cambio yo sí creo que esto debe ser un pretexto para crear una comisión conjunta en el cual estén las entidades y los ciudadanos
para ir resolviendo de la mejor manera, entendiendo el problema del otro, con empatía. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al otro? ¿Cómo lo afecta al otro? Yo sí creo que eso debe lograr considerar un grupo de trabajo entre nuestros países ahora que se avecina la COP30. No se les olvide que en Belém do Pará va a estar la COP, la Conferencia Mundial de Cambio Climático, y es muy importante que, por ejemplo, ese sea uno de los temas que se tocan, porque tiene que ver mucho con esos grandes fenómenos que están de carácter planetario. Yo creo que ya debería haberse considerado una muy buena comisión de trabajo, que más o menos vi que se estaba pensando en eso, pero que sea con la academia, que sea con los propios ciudadanos y con las instituciones, para que las medidas que se tomen sean de acuerdo y sean justas, sean equitativas para ambos países y que contribuyan a esa construcción de solidaridad conjunta. Ese es el camino que debemos hacer. Si llegado el caso no llegan a acuerdo las dos naciones, ¿cuál sería la siguiente instancia a la cual acudiría alguno de los dos países para que pueda resolver? ¿Cuál sería un tercer actor que pueda ayudar a resolver a quién le pertenece esta isla en su momento? Bueno, Naciones Unidas ha sido un actor que ha funcionado, sin embargo, está un poco desgastado. Sin embargo, yo creería que nosotros tenemos que aprender entre nosotros a solucionar. Un tercer actor podría ser el mismo Brasil, es decir, que nos sentáramos los amazónicos. Ese debería ser uno de los temas que entra en la agenda ahora que nos estamos reuniendo para COP30. Deberíamos aprovechar para consolidar una alianza muy fuerte entre nosotros. Afortunadamente tenemos un director colombiano maravilloso de la acuérdense que hay una que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Ahí está Martín von Hildebrand como director. Él ha sido una persona que le ha dedicado a la Amazonia toda su vida. Yo creo que es el momento de que ese tema entre dentro de la agenda de la OSCA. Estuve intentando llamarlo para preguntarle sobre este caso específico, pero no logré hablar con él porque, como ustedes saben, debe estar muy ocupado en la organización de la COP30. Sí, así seguramente será. Digamos, en este caso, la población que está allí en este territorio, me imagino que se sentirán algunos más peruanos, otros más colombianos, pero ¿cómo será? ¿Cómo se puede, como desde Bogotá, percibir esas relaciones sociales que tienen los que viven en la población y nuestra querida Leticia? Sí, bueno, yo me considero también peruano. Yo no nací allá, pero el Perú nos ha regalado cosas maravillosas. Por ejemplo, el conocimiento, el conocimiento sobre, acuérdense ustedes, sobre la papa, es muy importante. Eh, Acuérdense ustedes, hay un libro maravilloso de un investigador peruano donde nos habla de 100 especies que podrían ser la clave para el alimento, la quinoa, muchas de esas especies, y todos compartimos una historia. La historia de América no nace en 1492, sino de mucho tiempo atrás. No se olviden ustedes, por ejemplo, que los brasileros tienen sitios que han encontrado en que hay población de hace 30.000 años, y nosotros en Chiribiquete, por ejemplo, y en La Lindosa podemos con datos 19.500 años. Hay poblaciones en la Amazonia que tienen muchos más años que los que de los españoles de 1492 para adelante. No olvidemos eso, no olvidemos que tenemos una historia conjunta y sobre esa tenemos que construir una nueva propuesta hacia el siglo XXI. El siglo XXI es muy complejo, es muy veloz, es muy incierto y genera mucha ansiedad, pero justamente es la oportunidad para que concibamos una propuesta para el mundo desde América Latina, no solo desde el sur, sino desde América Latina. Nosotros afortunadamente no hemos sido víctimas de las guerras mundiales, hemos tenido mucho conflicto interno nuestro, no vamos a dejar que ese conflicto irradie hacia conflictos entre nuestros países, no tiene sentido, no tiene sentido.
Nosotros debemos ser capaces de resolver de una manera diferente los problemas que no lleven a la guerra, que no lleven a conflicto innecesario. Don Carlos, usted ha mencionado los impactos de carácter social, pero un ámbito que no se puede dejar pasar desapercibido en este análisis que usted nos está brindando es el económico, y sobre todo para estas personas que están allí en la isla. ¿Qué decir? ¿Cuál es su percepción al respecto? De nuevo, ese debería ser un tema que afrontan ambos países. No es solo que, no, es que son peruanos. No, la isla va a cambiar. Dentro de unos años puede que esa isla no esté. Puede que haya otras islas. Eso lo hemos visto en el río Magdalena, en el río Cauca, que están sometidos, por ejemplo, a una minería inclemente del oro. Entonces el sedimento, además del mercurio, que es muy grave, los sedimentos hacen que los ríos cambien su curso. Además les conté que los ríos cambian su curso también por el fenómeno normal de rotación, nutación de la Tierra, que es que gira como un trompo, y a medida que lo sobrecargamos de sedimentos y demás, entonces pues hace que los ríos varíen su curso. Vamos a tener, de una vez deberíamos no centrarnos en el problema de esa isla específica, sino de algo que se va a presentar cada vez más. Sobre la isla debemos utilizarla para que sea el caso de solución conjunta. Hay que solucionarle a la gente ciertamente los problemas económicos, pero deberíamos aprovechar y hacerlo como un laboratorio, un experimento de trabajo multinacional, binacional. Pues profesor, muchísimas gracias por el momento que usted nos comparte, gracias por estar con nosotros en Revista de la Mañana y por darnos esa reflexión que es bien interesante hacerla en este momento que se habla de pues el curso que toma obviamente el río Amazonas, esas nuevas islas que se crean. Gracias. Bueno, un abrazo para todos ustedes y gracias por invitarme. Saludos a mi colega Carlos Zárate. Seguramente, sí, porque es que tienen casi sí, el mismo nombre casi. Y el Zárate por allí seguido, el apellido también, entonces se crea esa confusión. Gracias. Sí, señora. Bueno, un abrazo muy grande para todos ustedes. Hasta luego. Que esté muy bien, ingeniero Carlos Fonseca Zárate, ingeniero y geógrafo, especialista en política ambiental de la Universidad de Harvard, a quien le damos las gracias.